bueno es reencontrarnos en este amanecer de esta 18ª semana del tiempo entre años, Día del Señor, domingo, donde nos enmarcamos con una palabra que nos viene resonando del domingo pasado sobre el tema del pan de la vida. Y hoy nos entramos directamente a ese discurso de ese pan de la vida. Tan importante es que, en primer lugar, el libro del Éxodo nos hace comprender esa gran situación del pueblo de Israel que caminando en el desierto se va quedando sin las provisiones necesarias y empieza la murmuración. Nos ha traído a pasar hambre a este desierto. Pero Dios, infinitamente rico en bondades, nos hace comprender hoy que Él acompaña a su pueblo como un Padre providente. Yo creo que hoy deberíamos resaltar, en primer lugar, el proceso de la fe, pero también resaltar un poco esa desconfianza que Israel tiene en confiar perennemente en el Señor, en ese Dios que va acompañando. Yo creo que todos nosotros somos también ese Israel que desconfiamos a veces en la acción que Dios tiene en nuestra vida. Por eso que es tan importante hoy entrar en este proyecto de Dios y encontrarnos con su gracia para poder caminar hacia Él. Pablo en la carta a los Efesios nos invita a comprender un poco esa conversión de los paganos al cristianismo. Recién convertidos todavía tienen una afluencia de lo que era su vida antigua, de lo que era su hombre viejo. Ese hombre que vivía en pecado, vivía en soledad y en miseria, hoy Pablo le dice, revístanse del hombre nuevo. Revestirse del hombre nuevo significa entrar en el camino de la justicia y la búsqueda de la santidad, que es la verdad y la que nos hace verdaderamente testimonio ante el mundo de Dios. Por eso que es importante hoy revestirnos también nosotros de ese hombre nuevo, salir de esas acciones de miseria que hemos tenido y encontrarnos con ese camino de gracia y de consuelo de parte de Dios. El Evangelio de San Juan, que nos sigue señalando, como les dije hace un momento, el discurso del pan de la vida, yo diría que podríamos resonar tres cosas fundamentalmente. La primera de ellas es que seguir a Jesús o encontrarse con Jesús no es solamente esperar que nos descienda el pan material, sino que entendamos un poquito que hay que entrar en un camino de espiritualidad para poder comprender el pan de la vida. Esa espiritualidad está basada en el reino de Dios. Yo tendría que hacer referencia en el día de hoy a que ese reino de Dios está basado en el capítulo 5 de San Mateo. Un reino donde entra dichoso el que sufre, dichoso el que llora, dichoso el perseguido, etc. Nos lleva entonces a comprender que el reino de Dios es un camino de espiritualidad, un camino de encuentro con Él. Israel, en la primera lectura, caminaba en el desierto, pero caminaba con sus provisiones. Por eso la gente sigue hoy a Jesús en este evangelio buscando el alimento, el pan que le había dado en la multiplicación que vimos el domingo pasado. Pero Jesús le dice hoy, no se amañen a este pan terrenal, no nos amañemos nosotros, y perdónenme la terminología, al bolsillo, a la plata que tenemos guardada en Él. Porque Dios nos recuerda hoy que tenemos que aprender a confiar más en Él. En una situación del siglo XXI donde nos encontramos con una crisis, sobre todo en esta región de nuestros países de Centroamérica, todo lo que es el Pacífico, donde nos está faltando el agua, Dios nos invita a confiar en Él. Nos invita a reaccionar frente a la crisis que podemos vivir. Y nos recuerda que esa confianza solo nace cuando descubrimos el pan verdadero. No trabajemos por el pan material solamente, caminemos con el pan espiritual. Por eso Jesús termina diciendo, quien come este pan tiene vida eterna. Es el agradecimiento que damos hoy. Comer de Él significa encontrarnos con la fracción de la vida, encontrarnos con el camino de la gracia. Me recuerda hoy el texto un poco también a la samaritana. Señor, danos siempre de esta agua. Y hoy le dice la gente, Señor, danos siempre de este pan. Un pan que sacia y que alimenta al hombre hacia la eternidad. Entrar en la conexión con ese camino de gracia. Amado hermano, ve a la Eucaristía y si puedes, con gran alegría, vive la primera proporción del alimento que es la palabra. Entrégate en ella, conoce la palabra, porque después podrás recibir en el caminar de tu conversión ese alimento de vida, el pan que sacia el hambre y que lo hace gozar hacia la eternidad. Que así sea.